y a todos los colombianos. No vamos a permitir hacer política con armas. Lo que sucedió ayer aquí en La Guajira es totalmente inaceptable y va en contravía de lo que buscamos con el proceso de paz: romper definitivamente el vínculo entre las armas y la política. Buen día. Somos estudiantes en la Maestría de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto, quienes vamos a analizar el tema romper el vínculo entre armas y política. Eduard Holguín López. Mucho gusto, Freddy Córdoba Ramírez. Y quienes habla Gilberto Latorre Arme. A continuación los vamos a invitar a que conozcan la opinión de dos personas que han participado en procesos de dejación de armas y en este momento están activamente en la política. Uno de ellos es el representante del grupo ya extinto M19, el señor Miguel Rodríguez, y de las FARC tenemos invitado al señor Ramiro Durán, quienes nos van a dar su punto de opinión con respecto a los procesos a los cuales ellos han visto, han compartido y han vivido en carne propia la ruptura de este vínculo de la dejación de armas y el paso a la vida política. Bienvenidos. Miguel, agradecerle que nos regale estos minutos, estudiantes de la Maestría de Derechos Humanos. Preguntarle, usted como analista político, como ex militante, con su experiencia, la historia nos dice que en Colombia han existido diferentes grupos armados como el EPL, el Quintil-Lame, el M19 y hoy en día la FARC que dejan sus armas. Con su experiencia, coméntenos ese impacto a la sociedad civil, sobre todo en la parte de derechos humanos, cómo se ha visto y cuál es la repercusión que se tiene en esta sociedad actualmente. Lograr desactivar una máquina de guerra de 8.000 hombres y mujeres armados, y no con cualquier arma, sino entrenados militarmente. Y es desactivar esa máquina de guerra, pues es el primer principio y la primera ganancia para ahorrar vidas. Porque aquí los que mueren pues son los soldados, que son los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres. Los que mueren son los guerrilleros, que son los hijos de los pobres. ¿Cómo fue ese proceso de transición, de estar en una lucha armada y pasar a una lucha política? Ante esa situación de la toma del Palacio de Justicia y el auge del narcotráfico y ese asocio, bala por todas partes, muertos por todas partes, el M19 dijo, aquí no vale la pena, porque no se sabe de dónde vienen las balas. Y se está desangrando el país, entonces digo, hay que abandonar las armas, hay que buscar la forma de vincularnos a la vida política y proponer más bien otros temas para luchar desde la política. Entonces se inicia un proceso en el Tolima con unas personas del M19 y el gobierno nacional en esa época, ya en el gobierno de Virgilio Barco. Entonces, Pardo Rueda, hoy es el ministro del postconflicto, era ministro de la Defensa en esa época, Renato, no me acuerdo si era ministro de Defensa, Renato, funcionario del gobierno de Barco, pues va a los campamentos y el M19 lo recibe y hay una negociación rápida de menos de un año y es donde el M19 se moviliza en el 90 y luego ya viene el gobierno de Gaviria y luego nace la constituyente y es ahí donde está la transición de la vida armada a la vida civil. ¿Cuál considera usted el beneficio más importante que tiene la transición de la dejación de armas en la vida política y que beneficia el tema de derechos humanos? Una posibilidad de tratar de entender esos beneficios del fin de la guerra y el escenario ya de la legalidad lo podríamos encontrar en la hospital militar de Bogotá. Hablemos con el personal de sanidad y enfermería del hospital, y no el hospital militar solamente, del hospital, aquí el hospital de Neiva, cuántos heridos, llámese de soldados, policías, guerrilleros,
llegaban después de puertos tomates. Hoy, que no haya más mutilados por minas, que no haya más niños con traumas psicológicos de escuchar bombardeos en los alimentos, que no se fumigue más la vida y el pancoger con el glifosato, son beneficios palpables y tangibles de lo que significa la firma. Ahora, saltar al escenario político, si de verdad el país pretende doblar la página de la guerra, necesitamos hacer un ejercicio de catarsis. El dolor que nos dejó la guerra, pero al mismo tiempo, así como los guerrilleros desarmaron sus manos, mandó nuestros ideales, hay sectores políticos, económicos del país que deben desarmar el lenguaje, que deben desarmar el espíritu. No es posible que después de firmar un papel para terminar ese dolor, ese sufrimiento, haya aún personas que quieren asusar los odios, rencores, venganza, retaliaciones. Eso sería como volver a alimentar un nuevo ciclo de violencia, quizá infinitamente por terminar. La esencia es precisamente que construyamos, que trabajemos sin matarnos. Ese es un gran beneficio para el país, es decir, sentar las bases, esos pilares fundamentales de tolerancia, de respeto, de esas garantías que incluso están en la Constitución, que es muy garantista. Hay unos capítulos de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales que están en esa parte. Ese país formal, si pretendemos construir paz, podemos realmente materializar en el país real. El pueblo colombiano puede tener esa seguridad que la fuerza alternativa revolucionaria del común no va a volver a impulsionar a un futuro a la vía armada. Nosotros pensamos que no puede repetirse eso. Estamos diciéndole al país que nosotros no tenemos un plan B. Yo participé como delegado del Frente 48 del Núcleo Sur que operaba en el Putumayo, del cual hacía parte en el Estado Mayor del Frente, en la división del Frente, como delegado de la conferencia. En la Sabana del Yarí estuvimos representantes de todos los frentes de la Estado, de toda la estructura a nivel nacional. Y Rodrigo Lodoño preguntó a la Asamblea, ¿quién está de acuerdo en que se respalden los acuerdos firmados en La Habana? Por unanimidad, todos los delegados, en representación de nuestras estructuras, aprobamos lo que nuestros voceros habían firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí en ningún momento fue contemplado la posibilidad de un retorno a la guerra, de un plan B. Pero sí tengo que decir que ante las dificultades en los incumplimientos del gobierno, dificultades que son, por ejemplo, la reincorporación económica de los combatientes, la reincorporación académica, esos jóvenes, ustedes lo han conocido, que ingresaron jóvenes a la guerrilla de origen campesino, que aprendieron en su vida a manejar un arma. Si tú firmas un acuerdo de paz y no le garantizas a ellos una reincorporación, que no sea solamente manejar un arma, va a ser un campo de cultivo o un terreno muy susceptible de ser abonado para múltiples fenómenos delincuenciales. El hecho de que muchos o algunos de nuestros excompañeros hayan retornado a algunos grupos, no podemos justificarlo diciendo que es por el incumplimiento, pero sí nos preocupa que no se solucionen de manera estructural lo que está ocasionando la guerra. Nosotros no tenemos un plan B, no vamos a retornar a la guerra. ¿Quiénes? Nos comprometimos de acuerdo, tenemos la mirada puesta hacia el futuro, hacia la paz, el perdón, la reconciliación. Somos ciudadanos en ejercicio ya, nuestra cédula, tenemos unas acreditaciones de la ONU, del gobierno, donde incluso el punto de vista legal nos comprometimos a no volver a utilizar las armas contra el Estado. Si lo volvemos a hacer, pues vamos ya a hacer sus métodos de derecho penal, ¿no? Entonces, cada quien asumirá también de manera individual sus propias consecuencias. De acuerdo a las entrevistas, podemos analizar que ese tema, la ruptura del vínculo de las armas y la política, ha dado resultado en Colombia. El M-19 hace parte y entra a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual nace la Constitución de 1991. Y aquí podemos aplicar, compañeros, la teoría de Habermas, este gran pensador, el cual dice que todo el poder del Estado proviene del pueblo. Entonces, a través de esa constituyente, y en esta Constitución, y en el artículo 3, dice muy clarito, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Ahí le ha dado paso a la participación ciudadana. En un conflicto armado como el que hemos vivido, tanto de la FARC como del M-19,
pues se logra evidenciar la violación y la vulneración de los derechos humanos. Se vulnera el derecho a la vida, el derecho a la libertad, se vulnera mediante todas estas actividades o estas acciones que realizaban estos grupos armados, como el secuestro, la extorsión, las desapariciones, el reclutamiento de menores, pues se logra evidenciar la gran violación de los derechos humanos en esta confrontación armada. Pero también podemos concluir que esto es el resultado de una problemática social. El surgimiento de estos grupos armados pues son el resultado de esa problemática que se vive. Por eso, como lo plantea el escritor, el pensador John Rawls, que las instituciones deben de ser virtuosas. Es ahí donde debe aparecer la institucionalidad y desde luego la sociedad debe basarse en unos principios de justicia, donde se le garantice a la sociedad la igualdad, donde se le garantice desde luego la libertad y la imparcialidad y exista la garantía de los derechos para todos poder vivir en sociedad. Complementando aquí sobre la teoría de John Rawls, teoría de la justicia, vemos evidenciado también en los videos y en las entrevistas que nos hablan de la participación. Eso quiere decir que el Estado colombiano está aplicando esta teoría en el modo en que le está dando espacios de participación a grupos minoritarios, en este caso lo que ya se hizo con el M-19 y lo que se está haciendo con las FARC, que están llegando al Estado participar de las decisiones mediante unas instituciones legítimas, y entonces las instituciones son justas en la medida en que aplican la ley, y lo que se está haciendo bajo la normatividad legal es dándole participación a los grupos minoritarios en este momento, como el de las FARC. Sí, claro, y se hace una transición, Freddy, de pasar de la ilegalidad a la legalidad. O sea, estos grupos al margen de la ley hoy ya están haciendo política, pero desde la legalidad. Exactamente. Para concluir, y que me llamó la atención en su intervención de Ramiro Durán, dice que no solo dejar las armas, sino que hay que también desarmar el espíritu, desarmar el corazón. El odio, el rencor, la envidia carcome al ser humano. Entonces, es lo que nos invita es que entre todos debemos estrechar esos lazos de amistad para buscar la verdadera paz. Y nosotros siempre hablamos de los diálogos de paz. Y lo que ha pasado acá es el fin del conflicto armado, es la dejación de las armas y cómo incursionan a la vida política. Pero esa paz la construimos entre todos en la medida que desarmemos nuestros corazones y en la medida que la primera institución de la sociedad, que es la familia, empecemos a formar a nuestros hijos con principios y valores, y desde luego respetemos los derechos del otro. En la medida que respetemos los derechos del otro, pues esa es la fórmula para poder vivir en paz y podernos reconciliarnos entre todos. Como conclusión final podemos decir que lo que busca la FARC y el Estado es un compromiso llamado Pacto Político Nacional, que consiste en que los colombianos y toda la sociedad en general, partidos políticos, se comprometan a nunca más utilizar las armas en la participación política. La paz la buscamos entre todos.